Shalom, shalom, Parashat Vayeshev. Vayeshev significa en hebreo y se asentó. O sea, de él la palabra lashevet, del verbo lashevet, sentarse. Vayeshev se sentó. Normalmente se suele traducir, pero dijimos se asentó. ¿Okay? O sea que muestra el Ishuv, el asentamiento de Jacob, como comienza la parashá, Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Canaán. Y se asentó Jacob en la tierra donde vivieron sus padres, Yitzhak y Rivka, y esto es la tierra de Canaán. O sea que la parashá introduce un musag, introduce un concepto, que ese concepto se denomina Yishuv, o sea, leitiashev, asentarse. Y por lo tanto, el signón, o sea, lo que vamos a estudiar después, el estilo de lo que se va a desarrollar después en esta parashá, gira en torno precisamente al asentamiento de Jacob en la tierra donde vivieron sus padres. Todo lo que va a pasar después está conectado con este musag, con este concepto que es el concepto de Yishuv Haaretz, o sea, de asentarse en la tierra donde vivieron nuestros padres. Akshav, el signón, la forma en que está escrito todo lo que viene después, que son los sueños de Yosef, inmediatamente después de esta idea clalí general, que es como un punto central sobre lo que va a girar todo lo que viene después, sigue el tema de los sueños de Yosef, o sea, los sueños, los halomot están conectados con el Ishuv, con el asentamiento, y después viene el mandato de Jacob a ver cómo están sus hermanos, la venta de sus hermanos, y entre el mandato de Jacob y la venta de los hermanos, el encuentro con el hombre, con ese hombre que lo encuentra a Yosef en el camino. La venta, o el primer querer matarlo, entre comillas, y después la venta a la caravana y de los ismaelín que venían bajando a Egipto, y viene el que baja Yosef a Egipto, y después viene lo que le pasa a Yehudá con Tamar, y el florecimiento de la venida del Mashiach en la última parte de nuestra perashá. Y también, obviamente, todo lo que ocurre con Yosef en la casa de Potifera y después en la cárcel, ¿no? Que se asienta en la cárcel. Y allí vamos a encontrar también más temas que tienen que ver con sueños, que son los sueños del copero y los sueños del panadero, con lo que termina la parashá. Akshav, esto es un recuento. De esto nosotros podemos mirar la parashá, esta parashá principalmente, la parashá de Vayeshev, como muchas otras, la podemos mirar en forma partaní, o sea, particular, tomar un tema y estudiar ese tema. Y así es como normalmente nosotros podemos entender qué se hace, y así estudiamos Rashi, Ramban, Rabbeinu Bajie, Hizkun, Esforno, Orahaim, etc., que se encuentran en nuestros libros que se llaman Mikra Utolot. Y eso es así, es correcto. Pero también también los sabios, entienden que la lectura de la parashá es una lectura kolelet, o sea, es una lectura que tiene que ser abarcante, que tiene que abarcar la parashá, porque los sabios cuando dicen, mira, desde acá hasta acá es una parashá que se va a leer en Shabbat, es porque consideran que esa parashá en sí tiene una unidad interna. Por lo tanto, el hecho que nuestra parashá comienza con los sueños de Yosef, termina con los sueños del copero y el panadero, o sea, comienza con sueños y termina con sueños, es obviamente porque quiere mostrarse una unidad, quiere mostrarse una
una idea, como dije, una idea colelet, una idea general, Akshav. Sin embargo, esto que tiene que ver con esta parte humana, que es bastante compleja, que es la realidad onírica, o sea, la realidad del sueño, tanto en Yosef, que le va a despertar una antagonía con sus hermanos, tanto en el caso de los sirvientes del faraón, que va a despertar o va a proporcionar a Yosef una forma, una catapulta para poder salir de la cárcel, están centradas ambas ideas, y las que están contenidas desde una parte a otra de la parashá están contenidas en en el mismo mensaje del comienzo, que es Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure'e Aviv, que hay un ishuv, Haaretz, un asentamiento en la tierra donde vivieron nuestros padres. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la forma de estudio que vamos a realizar de la parashá tiene que obviamente centrarse en este eje que es el eje del Ishuv Haaretz. Y el eje del Ishuv Haaretz está conectado con, como ya dije, con una realidad que es onírica. Y esta realidad onírica, que es la realidad de los sueños, representa principalmente una dimensión bastante más oculta del Ishuv Haaretz, o sea, del asentamiento en la tierra de Israel. Agregado a esto tenemos las cosas que van a completar nuestro esquema, nuestra tmuná, nuestro dibujo sobre la parashá, que es lo que Jacob hace de mandar a Yosef a ver a sus hermanos en Shechem, que finalmente llegan a Dotan van a Shechem, la venta y el encuentro con el hombre. La aparición de Yehudá en su problema con Tamar, con sus hijos y con Tamar, es obviamente también parte de lo mismo, pero se centra, podríamos decirlo, o sea, podríamos pensar que ese tema, el tema como de Yehudá y sus hijos y Tamar, es algo como que está desvinculado del centro de lo que estamos estudiando, que estamos estudiando el Ishuv Haaretz, el asentamiento de la tierra de Israel en la perspectiva onírica, en la perspectiva de la realidad de los sueños. Entonces de pronto aparece Yehudá, sus hijos y toda la situación con Tamar, que como que nos saca de alguna manera de ese contexto. Sin embargo, encontramos algo parecido en las actitudes y en los comportamientos después con la mujer de Potifera y Yosef, que hacen que Yosef finalmente termine en la cárcel, donde aparecen los dos sueños. O sea, al final de la parashá entendemos que el motivo por el cual pasó todo lo que pasó con la mujer de Potifera no es por el tema mismo de la mujer de Potifera, sino por el hecho de que Yosef tenía que interpretar los sueños del copero y del panadero. Entendemos eso, se ve claramente que es como una especie de puerta para que llegue allí a la cárcel y allí lleguen los ministros estos del faraón. Y el sueño ahí es la finalidad. Sin embargo, en la historia de Yehuda no la vemos tan conectada con la realidad de los sueños, que es la realidad que gira, a través de la que gira el Ishuv Haaretz, el asentamiento en la tierra de Israel. Y esto es porque esta realidad de Yehudá, que es la realidad obviamente de un Mashiach, de una organización del pueblo que conocemos como Mashiach ben David, se va a dar en otros niveles, que de eso Bezrat Hashem a ver si podemos introducirnos a estudiarlo un poco más en profundidad. Sin embargo, quiero centrarme precisamente en esta primera parte, que es el tema de Yosef, sus sueños y el Ishuv Haaretz, o sea, el asentamiento en la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que hay entre el Halom, los Halomot, los sueños que Yosef tiene, y el asentamiento de Jacob en la tierra donde vivieron sus padres, y por lo tanto es algo que se despliega también con nosotros hoy día? Y el tema gira en torno a lo siguiente.
La palabra halom, la palabra sueño, como tal vez ya la he mencionado en otras entregas en diferentes contextos, proviene de una raíz en hebreo de la cual también viene la palabra helmón. Halom, sueño, helmón es la yema del huevo. Así entonces, como la yema del huevo es la parte más profunda del huevo, porque lo que está adentro, ¿no? Lo que nutre al embrión que se forma en la clara, el, el sueño en la persona es lo más profundo que hay en la persona y que nutre a su embrión, o sea, que nutre al embrión humano. No me refiero al embarazo, sino al embrión humano como la misma persona, la persona misma. ¿Okay? Entonces, el sueño nutre, nos alimenta a nosotros. El sueño es algo que nos alimenta a nosotros mismos, de la misma forma que la yema alimenta al embrión y por lo tanto hace que de ese huevo, si es que fecundado, si fue fecundado, entonces vaya a continuar esa especie, ¿no? Como cosas simples. Y en nosotros el sueño justamente nos alimenta a nuestro propio embrión que somos nosotros. Y por lo tanto, lo profundo que se encuentra en el sueño es lo profundo que se encuentra en la vida misma. O sea, la existencia humana en este mundo está basada en profundidad, o sea, en formas de percibir la realidad en las cuales no nos quedamos simplemente con una realidad superficial, sino que tenemos que ir a una realidad muchísimo más profunda. Y justamente el Shuv en la tierra de Israel es una realidad profunda para el pueblo judío que no se relaciona con otro tipo de asentamientos, entre comillas. Rabenu Bajie, al principio de esta parashá, cuando comienza y explica por qué o pregunta por qué, está escrito precisamente Vayeshev. Rabenu Bajie dice, Izkir, el primer paso que Izkir Vayeshev, Velo Amar Vayagor Yaakov. Está escrito y se sentó Jacob, y no está escrito y vivió Jacob. El verbo para decir vivir en hebreo es lagur, habitar, vivir. Mipnei sheizkir le mala, porque ya había dicho antes, más adelante, Be'esav, con respecto a Esav, Vayeshev Esav Behar Seir. Antes habíamos hablado de Esav en los psukim anteriores, el Lamed Vav, en el Perek Lamed Vav, capítulo 36, en el versículo 8 dice, y se asentó Esav en el monte Seir. Kitoldot Esav umelachin be'alufim, porque las historias que leímos al final de la parashá anterior sobre Esav, sobre sus reyes, sobre sus generales, sobre sus campeones, ¿no? Sheyatzu mimenu, que salieron de él, nitiashvu be'eretz ahuzatam, se asentaron en la tierra donde ellos están, ¿okay? O sea, se asentaron en esas tierras. Haaretz sheyatzá lachen leahuzat olam. Y esta tierra, la donde se sentaron los descendientes de Jacob, fue para ellos una ajusá, una propiedad eterna. Lekach, por lo tanto, y Git Kam de Jacob, también dice acá en Jacob, Kinitiashev, que se sentó Hu Beretz Akedoshá, donde en la tierra santa, Beretz Megure Aviv, en la tierra donde vivieron sus padres. De Amar Lashon Megurei, y dice Megure Aviv, la tierra donde vivieron sus padres, Kimatzinu Shekara'a Katuv Ken, porque el pasuk así los llamó, la tet la gene Eretz Megureihen, dar la tierra de donde los padres vivieron, Asher Garuba, como está escrito en Shemot. Que le filla Avot, dice el perdón, Rabenu Bajie, debido a que los Avot, los patriarcas allá y Karán, Me'eber Nahar, ellos provenían de otro lugar que está al otro lado del río, o sea, ellos venían de la Mesopotamia. Ayu ata Gerin Baaretz, tuvieron mucho tiempo como Gerin, como extranjeros en la tierra, Shaital Knaan Bazman Hahu, porque pertenecía a Canaán en ese momento. O sea, hay una diferencia, dice Rabbeinu Bajie, entre el verbo lashevet, sentarse o asentarse, y el verbo lagur, que significa habitar. Lagur viene de la palabra ger. Ger significa extranjero, una persona que está en un lugar como un extranjero, o sea, no como una
no como un ciudadano, no como un ezraj, sino como una persona que está o vive en forma temporal en ese lugar, y no en forma de propietario. En cambio, se utiliza con Jacob de la misma manera que se utilizó con Esav la expresión la shevet, que significa itiashvut, asentamiento, posesión. Por lo tanto, la primera diferencia que nosotros encontramos acá es que la forma en que se refiere a Jacob es de un asentamiento, o sea, de una posesión en la tierra, de la misma manera que Esav tiene su posesión en la tierra, en su tierra, que es la tierra de Seir, que es más o menos en la parte sur de Jordania, donde está hoy día Petra, por ahí, por esos lugares. Ese es el lugar que se conoce como la Idumea, donde vivía Edom. Y Jacob es la tierra de Israel, de la cual él tiene posesión. Y en ambos hermanos se utiliza la palabra Ishuv, asentamiento, o sea, posesión, y no Gerut, y no extranjerismo, no que estás viviendo acá o estás morando acá en forma momentánea, en forma temporal, sino que realmente en ambos casos, tanto en Esab como en Jacob, se denomina asentamiento, o sea, posesión. Akshav. Esto es muy importante para poder entender el por qué, con respecto a Jacob, el asentamiento, la posesión de la tierra va a girar en torno a los sueños. ¿Okay? Con respecto a Esab vamos a hablar en algún momento, y eso hay que verlo en la Haftará que se leyó este Shabbat, que es la Haftará del profeta Obadiah. Ahí hay que leer cuál es la relación también de Esab con estas fuerzas sobrenaturales que se manifiestan en los sueños, pero eso lo vamos a ver en su momento. Akshav, con respecto a Jacob y esta fuerza interna que aparece, que sale de él mismo, que es el sueño, ¿no? Obviamente, es porque, como dije, el sueño es lo más penimí, es lo más profundo, pero además de ser lo más profundo es lo que nutre. O sea, nosotros realmente no vivimos, no nos nutrimos de cosas superficiales. Podemos tratar de no entender o tratar de mirar hacia otro lado y pensar que nuestra subsistencia se debe a cosas superficiales. Pero esto no es así. Realmente la subsistencia humana en cualquier lugar es una subsistencia que está relacionada con cosas que van más allá de la naturaleza. Y que estas cosas que van más allá de la naturaleza necesitan de alguna manera tener un camino para manifestarse hacia nosotros. Y siendo que la tierra de Israel, Israel es Jacob, ¿no? Es la tierra de Israel que se va a dividir, se va a hacer dividida entre los Shvatim. Entonces quiere decir que esa profundidad que implica la posesión de la tierra de Israel es una profundidad que necesita un camino para poderse manifestar a nosotros. Y ese camino es precisamente el sueño o los sueños que están contenidos en esta parasha. Simplemente nosotros vemos que hubo dos sueños que Yosef tuvo, el sueño de las espigas y el sueño de del sol, la luna y las estrellas. Y después vemos al final de nuestra parashá dos sueños, el sueño del copero y el sueño del panadero. No obstante, al Piasod, según las opiniones del misticismo judío, la verdad es que Yosef tuvo tres sueños. Hay un tercer sueño que no está relatado acá, pero que de alguna manera se percibe. Y ese sueño es el sueño de las velas, que soñó Yosef con su vela que quería ser apagada por muchas velas, pero muchas velas no lograron apagar esa única vela que era la de él, ¿no? Eso él también lo ve. Y esto obviamente es como un gran portal que nos introduce precisamente en el momento de Hanukkah, que es el momento en que generalmente se lee esta parashá, para indicar justamente esa energía que surge de las velas, del fuego, ¿no? Del fuego que se levanta y que lo abarca todo, ¿no? Que lo ilumina todo. Entonces ese fuego obviamente es Yosef Atzadik.
Em, y debido a esto, debido a que la forma en que lo interior, lo profundo, tiene de comunicarse a nosotros es a través del sueño, que a Jacob, Yosef, Yehudá, al pueblo judío en general, se le va a comunicar la posesión de la tierra de Israel precisamente a través de los sueños. Y en esto digamos, me voy a centrar en el Midrash, que dije que hay tres sueños que tiene Yosef: el sueño de las espigas, el sueño de las velas, el sueño del sol, la luna y las estrellas. Tres sueños relativos a Yosef, y la perashá termina con dos sueños más, el copero y el panadero. O sea, en total 5. Dijimos, el sueño es un camino a través de lo cual lo interior se comunica con lo exterior, con nuestra vida diaria, y no solo eso, sino que también lo nutre, ¿okay? Obviamente a nivel material, pero también a nivel espiritual. Quiero centrar más acá en el tema espiritual. ¿Qué es lo que realmente significa Yeshuva Haaretz? ¿Qué significa el asentamiento en la tierra de Israel? Que está obviamente relacionado con los sueños que Yosef tiene y que se ratifican con los dos finales y después con los del faraón más adelante. O sea, son parashot que se van a combinar. En líneas generales, en forma simple, digamos, el Yishuv Haaretz, el asentamiento en la tierra de Israel, consta de tres acciones, de tres peulot. Que estas peulot son plantar árboles, construir caminos y construir casas, que se pueden activar de varias formas distintas. No es necesario construir una casa, pero si uno la compra o alquila, es parte del Yeshuva Haaretz. Los caminos, si uno no solamente tiene que hacerlos, a muchos lo hicieron, ¿no? Y en eso cumplieron en forma perfecta la mitzvah, sino que el hecho de que caminamos, que viajamos por los caminos y por las calles de Eretz Israel, entonces estamos cumpliendo el mitzvah de Yeshuva Haaretz. Y plantar árboles o ayudar a la plantación de árboles es también parte de la mitzvah, como lo que se realiza en Tu Bishvat. Todas estas actividades, todas estas peulot, son efectos externos de una fuerza interna que a través del sueño viene a comunicarse con nosotros. Yo les dije que, que desde el punto de vista de la Kabbalah, Penimiut Torah, los sueños de Yosef fueron tres: el sueño de las espigas, de las velas y el sol, la luna y las estrellas. Y esto obviamente es correlativo a los tres puntos sobre los cuales gira el Yeshuva Haaretz. El sueño de las espigas, que todo el mundo conoce, es porque representa al mundo agrícola, o sea, representa la plantación. Las espigas son lo que se recoge después de haber plantado, ¿bien? Después de haber plantado, se recoge el trigo a través de espigas, que se saca las espigas, de las espigas se sacan los granos, y así se trabaja, ¿no?, hasta llegar al alimento, ¿no?, que es lo que nos mantiene. Como está escrito en la Gemara Masejet Shabbat, que habla de los 10 trabajos que se necesitan para llegar a comer pan. Entonces, el sueño de las espigas está relacionado precisamente con ese pan, con esa cara del Yeshuva Haaretz, con esa forma de asentamiento en la tierra de Israel que tiene que ver con la plantación, con la vida agrícola. Y la vida agrícola es el marco dentro del cual va a girar toda nuestra vida. Nuestras fiestas son agrícolas, nuestra forma de ver el mundo es agrícola, nuestra forma de nutrirnos va a centrarse en la vida de la agricultura, etc. O sea, hay un kibun, hay una dirección que a través de este sueño, del sueño de las espigas, nosotros vemos que estamos hablando de un tema netamente agrícola. En ese tema agrícola tenemos un mensaje, y el mensaje es que todos se prosternan delante del fardo de las espigas
de Yosef. ¿Por qué? Alumá no es una espiga, es una serie de espigas juntas. Em, Porque en este punto la posibilidad de la agricultura dentro de la tierra de Israel como parte del asentamiento en la tierra de Israel va a estar guiada por Yosef. Yosef es el señor de la tierra, pero no solamente es el señor de la tierra a un nivel simple, sino que Yosef es el señor de la tierra a nivel agrícola. Y por lo tanto, la vida agrícola que hay en Eretz Israel se relaciona, se comunica, tiene una conexión muy fuerte con Yosef Atzadik. Es él el que la organiza, es él el que la realiza, es él el que la lleva finalmente a los puntos más altos, y por lo tanto el que sus hermanos se prosternen no es símbolo de soberbia, es símbolo de una realidad. La realidad es que la potencialidad interna de la tierra de Israel está relacionada precisamente con la agricultura y es parte del Ishuv, es parte del asentamiento. Después tenemos el sueño de las luces, el sueño de las velas, ¿no? Que 11 velas no pudieron pagar una, etcétera, ¿no? Y además se considera a Jacob como fuego y a Yosef como Leabá, como flama. Hay una identificación muy fuerte entre Jacob y Yosef y el fuego y la flama, ¿okay? Como un elemento purificador, de purificación. Y esto es precisamente lo que simboliza la construcción de casas. La construcción de una casa a nivel técnico es eso, se construye una casa, se hace Hanukat Abayit y de esa manera se está cumpliendo con la mitzvah de Shubaretz. Pero esto es la parte solamente externa, es como la punta del iceberg, porque realmente el hogar judío está relacionado con la pureza familiar. Y esta pureza familiar es como un fuego que purifica, es un fuego que consume todo lo que no es puro y deja todo lo que es puro. Y por lo tanto, la imagen de las velas y del fuego que sale de las velas nos viene a enseñar precisamente esa dirección, que la construcción de una casa no es solo una casa, sino que es un hogar. Eh, en, eh, en castellano nosotros hablamos de hogar y de casa y entendemos que son dos realidades distintas, ¿no? En hebreo decimos bait para ambas, porque la bait, es la casa, es el hogar, pero también es el lugar donde una persona está, ¿no? Sin embargo, es más profundo que simplemente el lugar físico. Hay algo más en la expresión bait, casa, que la persona se mezcla allí, se conecta con eso, se abraza a eso. Y esto es precisamente la visión de una profundidad. Y esa profundidad lo da precisamente la pureza con la cual la casa, el hogar se construye. Y eso es parte de Yeshua Haaretz, es parte de la vida dentro de la tierra de Israel. Finalmente tenemos el sueño del sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas indican caminos. Son caminos celestiales, ¿no? El sol tiene una órbita, la luna también, los planetas también. Están construidos de una manera que maravilla a todo el mundo ese orden, esa organización que tienen en el Shamaim precisamente estas entidades. ¿Por qué? Porque representan un camino. Y ese camino que ellos nos muestran en el cielo, estos son los caminos de la tierra de Israel. Había un jajam que en Babel decía, porque necesitaba ocultarlo, decía que él conocía los caminos del cielo como las calles de Neardea, la ciudad que había allí, que era una ciudad eminentemente judía. Entonces lo que él realmente quiso decir es que los caminos del cielo son los caminos de la tierra de Israel. Cuando nosotros caminamos dentro de la tierra de Israel, estamos caminando en el espacio exterior. Estamos allá, entre las estrellas, porque no olvidemos que Am Israel fue comparado con las estrellas. Entonces, si hay estrellas, cuando yo camino en la tierra de Israel, que me encuentro con las estrellas, que es el pueblo judío, estoy caminando en el espacio sideral.
estoy caminando allá, entre los planetas. Y en esa organización hay un elemento unificador, que los sueños de Yosef lo interpretan como que se prosterna el sol y la luna delante de un elemento unificador, pero esto hay que entenderlo también en forma más profunda. No quiere decir necesariamente que haya una gavá, como dije en el caso de las espigas, con respecto a alguien, no, sino que ese alguien es el que unifica, ese alguien es el que congrega, el que une, y es por eso que Iluf giramos en torno a él. Y ese que congrega y que une es precisamente aquel que organiza el Malhut. Y el que organiza el Malhut, no el rey finalmente va a venir y se va a sentar en su trono, pero hay alguien que organiza ese Malhut y eso es Yosef. Entonces, estos tres sueños de Yosef representan las tres características que tiene el Yeshua Aretz, que tiene el asentamiento en la tierra de Israel en su nivel más profundo, en el nivel muy, muy profundo del nutriente, que es el caso de la agricultura, muy profundo en el nivel de la pureza, que es el caso de la casa, muy profundo en el nivel de los caminos. Porque no hay que olvidar que los caminos siempre conducen a algo. O sea, cuando yo tengo un camino es porque tengo una meta. Y obviamente esa meta es la superación de todo lo material para elevarnos a realidades muchísimo más hondas, muchísimo más profundas. Esto es el sueño. El sueño es una forma en que el núcleo que nos nutre, que está muy, pero muy lejos de nuestro intelecto a veces, encuentra el camino para llegar a nosotros. Eso a nivel de nación, pero eso también a nivel personal, que hay que también meditarlo, ¿no? Pero a través de eso llegan a nosotros mensajes, y esos son los tres mensajes que llegaron por Yosef a Jacob. Bezrat Hashem, vamos a tratar de explicar cómo ingresan los sueños de los dos sueños de los ministros del faraón y los dos sueños del faraón mismo, que realmente, según nuestros sabios nos enseñan, es un mismo sueño. O sea que nos encontramos con tres sueños más, que estos van a representar precisamente la necesidad de poder entender que nuestro sistema de comunicación se va a estar enfrentado con otro sistema de comunicación al que tenemos que vencer. Y eso es lo que vamos a percibir de los tres sueños de los dos ministros del faraón y del sueño del faraón mismo que él tiene.